A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este nuevo año. Felicidades a todos ustedes para el 2021. Queremos desde este espacio que es Verde 2.0 reiterar los parabienes para ustedes, para sus familias, pero también reiterar la importancia del cuidado. Por esa razón tenemos como invitado hoy día al doctor Germán Guerrero. Él lidera una iniciativa que se llama MedAdvance. Cuéntenos, doctor Guerrero, ¿en qué consiste MedAdvance? ¿Cómo acceder a los servicios cuando cada vez más, debido a lo que vivimos en el año 2020, todo lo que fue la pandemia y todo aquello, nos preocupamos y estamos más pendientes del tema de salud? Bueno, en realidad los servicios médicos se han revolucionado con el tema de la pandemia. Ahora siempre lo que intentamos hacer es dar atención oportuna. Normalmente para comunicarse con nosotros pueden acceder por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram como MedAdvance Ecuador, o nuestro call center, tanto por llamada o por WhatsApp, que se marca al 096-193-6444. En el momento en el que se pone en contacto alguien con nosotros, en 30 a 45 minutos, cuando más, un médico ya está en su casa. Y a partir de esto se empieza el manejo según la patología que tenga. Durante esta pandemia lo que más hemos visto es COVID-19 y por suerte tenemos un protocolo estandarizado que nos ayuda a tomar las medidas adecuadas para evitar la hospitalización, complicaciones y con esto tener una buena resolución de casos, principalmente dando un tratamiento con vigilancia activa, es decir, una visita subsecuente para que así de esta manera evitemos complicaciones, el paciente tenga claros signos de alarma, tenga comunicación directa con el médico. Nuestro personal en el call center está pendiente de los pacientes todo el tiempo y esto nos ayuda muchísimo para poder evitar cualquier problema. Es decir, es una acción primaria de salud. Cuando uno tiene un síntoma, llama al call center o se conecta a través de las redes sociales y uno recibe el apoyo de cualquier tipo de enfermedad. Puede ser un tema gastrointestinal o puede ser lo que usted mencionaba, COVID. ¿Cuánto tiempo ya funciona MedAdvance aquí en la ciudad de Quito? Bueno, MedAdvance empezó a funcionar en febrero, antes de que iniciara la pandemia. En este programa que nosotros propusimos con los socios que forman MedAdvance, iniciamos en un principio apenas 5 médicos y conforme fue dándose la necesidad de atención, hemos diversificado las atenciones, siendo ahora más de 20 profesionales, los cuales están compuestos entre medicina general, medicina interna, traumatología, pediatría, cuidados paliativos, enfermería, y esto nos ha permitido solventar, como usted dice, diversidad de casos, porque en la actualidad lo más demandante es COVID-19. Pero se atienden problemas gastroenterológicos, problemas traumatológicos, caídas, golpes, heridas que necesiten suturas, que necesiten puntadas, y de esa manera nosotros ayudamos a no saturar el sistema hospitalario. Mencionaba un término súper importante, la atención primaria de salud. Y valga recalcar que la atención primaria de salud se encarga de resolver el 85% de patologías. De esta manera salimos de la mayoría de enfermedades. Es decir, cuando uno tiene un resfrío o tiene un problema estomacal, o usted mencionaba también pediatría, a veces una fiebre de un niño a las mamás nos altera muchísimo, pero no significa que es una enfermedad grave. Ahora, doctor Guerrero, ¿cómo uno accede a MedAdvance? ¿Tiene que afiliarse de alguna forma o únicamente a través del teléfono y las redes sociales que ustedes reciben pacientes? La principal manera de hacerlo es por medio de la comunicación directa por redes o por el call center, pero también existen los paquetes de afiliación que pueden ir accediendo cada persona según la necesidad, lo cual hará que las personas tengan
algún tipo de precios diferenciados en el momento de sus atenciones, o también las consultas telemáticas, que bueno, estas son más bien teleasistencias que procuran guiar al paciente antes de una atención presencial. Por ejemplo, en nuestro call center todo el tiempo está un médico. Quien atiende el call center es un médico y de esta manera puede direccionar de mejor manera al paciente. Es muy importante que los pacientes entiendan qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces pueden emitir un llamado de emergencias que se tengan que resolver a nivel hospitalario y no podrán esperar al médico en casa. Situaciones que en cambio son mucho más tranquilas, que pueden esperar en casa y no se necesita ir al hospital, y de esta manera descongestionamos el sistema. Ahora, usted menciona mucho el tema de COVID-19, todo lo que hemos visto en la pandemia. ¿Cuántos casos han atendido? ¿Qué tipos de exámenes hacen? ¿También hacen exámenes de laboratorio ustedes? Sí, también tenemos el servicio de laboratorio a domicilio, donde también realizamos las pruebas de COVID-19, PCRs, pruebas cuantitativas, aunque lo más recomendable siempre va a ser una prueba PCR en tiempo real, porque es la prueba más fidedigna para encontrar la presencia del virus y de esa manera tomar decisiones inmediatas con respecto al tratamiento. Con respecto a COVID-19 hemos superado ya 1.300 casos resueltos. La tasa de complicaciones y de mortalidad realmente baja, y principalmente por el abordaje temprano que se le da a la situación. Como normalmente lo mencionamos con los pacientes, no existe una respuesta mágica, no existe un tratamiento. Usted, a ver, hagamos aquí una pausa. Usted habla de 1.300 casos resueltos. ¿Ustedes han atendido 1.300 casos de COVID positivo? De COVID positivo con pruebas confirmadas. Porque a partir ¿Y cuántos llamados han tenido que no han sido pruebas confirmadas? Es decir, yo tengo tos y creo que tengo COVID, tengo fiebre y creo que, y de pronto dejo de oler algo y pienso que tengo. ¿Cuántos, o sea, 1.300 son reales, y cuántos han hecho pruebas que no fueron efectivamente COVID, sino otro tipo de patología? A ver, en realidad, con respecto al diagnóstico de COVID-19, nosotros tenemos que hacer una interpretación general, porque tenemos que ver primero el nexo epidemiológico, es decir, que alguien haya tenido contacto con una persona sospechosa. A partir de eso, la clínica, que tenga sintomatología respiratoria, la disgeusia, que es la pérdida del gusto, el cambio en el gusto, la anosmia, que es la pérdida de olfato, y además de eso, una prueba positiva. Cuando tenemos todo esto, podemos asegurar epidemiológicamente que hay un caso positivo. Ahora, con respecto a personas que hayan tenido resfriados y demás, no hemos necesitado mandar a hacer la PCR como tal, porque clínicamente se puede diferenciar, y si no hay un nexo epidemiológico que nos haga dudar, pues no la mandamos. De aquí viene el otro grupo de personas que en cambio es el más preocupante, que han habido al menos 600 casos, creo que son 579, 578, aproximadamente 600. 600 casos que son personas que han tenido contacto, que sus familiares están positivos y conviven con ellos y tienen síntomas, pero que por el tema económico no han podido realizarse una prueba. Entonces, en lugar de pedirle una prueba rápida, una prueba cuantitativa, u obligarle a hacerse la PCR, más bien con los recursos que puedan tener, que los destinen a las atenciones y a la compra de medicamentos, que también es costosa. Entonces, ahí hemos dejado un poco de realizar las pruebas, pero dar el tratamiento oportuno. Y también generar el proceso de aislamiento, porque hay la duda que esa persona ya deje de estar en contacto con su familia, esté aislado en su habitación y todo el tiempo con mascarilla, ¿no? Totalmente, porque de esta manera, en realidad, para el manejo de esta enfermedad, lo principal siempre va a ser el aislamiento. La persona no puede estar en contacto con el resto de personas, incluso si las demás son positivas. Debe mantener un aislamiento, el cual va a ser la mayor ventaja en esta enfermedad. Además de identificar signos de alarma y tener su seguimiento con su médico de cabecera, en este caso MedAdvance. Ahora, ustedes, doctor Guerrero, habla de que empezaron 5 médicos, ahora son alrededor de 20 profesionales de la salud. ¿Cada cuánto tiempo ustedes están en contacto con los enfermos, se hacen pruebas de COVID? ¿Qué confianza dan a sus pacientes o a sus clientes en otros aspectos de que ustedes no van a llevar un contagio a sus hogares?
En realidad esto es lo más importante, porque nosotros no podemos arriesgarnos a tener complicaciones o a nosotros ser portadores de la enfermedad. Por eso es que nuestro protocolo de bioseguridad en realidad fue el primero en realizarse en el país, incluso mucho antes de que el Ministerio de Salud Pública lo tuviera. Antes de que tengamos el primer caso de COVID-19 teníamos un protocolo estandarizado, empezamos a utilizar medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque se veía cómo este tema había afectado ya a otros países. Entonces, de nuestros médicos, por suerte hasta el momento no se ha contagiado ninguno. A partir de los riesgos que estamos expuestos día a día, cada 2 semanas nosotros realizamos una PCR en nuestro personal. Estas PCRs están reportadas, están manejadas en nuestras bases de datos para evitar que haya complicaciones. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, dentro de mi familia nuclear, no hemos tenido contagios, yo no me he contagiado, mi esposa está embarazada, voy a ser papá en un mes, el riesgo es muy alto si es que llego a contagiarme o llevar el virus a mi casa o a donde mis pacientes. Por lo tanto, el bienestar de nuestros médicos es primordial. Proveerles de todas las medidas de bioseguridad, realizarles test continuos y, sobre todo, indicarles que el proceso de lavado de manos, de separación, de tener las medidas, el distanciamiento, el uso de su mascarilla KN95, una mascarilla quirúrgica por fuera, un visor, una bata desechable, que todo esto se lo desecha y no se reutiliza para las siguientes consultas, es fundamental, y así evitamos que pueda haber contagios o llevar el virus tanto a nuestros pacientes como a nuestras casas. Usted menciona los casos detectados. ¿Qué porcentaje es positivo? Es decir, de las llamadas que ustedes reciben de COVID o de posibles COVID, ¿qué porcentaje da positivo? Porque es lo que preocupa a la ciudadanía. El otro día estuvimos con otro laboratorio y decía de cada 15 muestras, 10 son positivas, lo cual es altísimo. No es el caso de ustedes. ¿Y cómo reportan además a la autoridad de salud? Porque ustedes son una empresa privada. ¿Cómo reportan al Ministerio de Salud o al COE Nacional? No sé cuál es la línea para reportar. Sí, a ver, hay una cosa súper interesante con respecto a esto. El director médico, el doctor Jesús, que trabaja en MedAdvance, es un aficionado de los números. Y él justamente nos decía que de las llamadas que teníamos con sintomatología respiratoria y sospecha de COVID, el 87% de pacientes terminaban adquiriendo las visitas subsecuentes y manejando el plan COVID. Es decir, eran pacientes confirmados de COVID-19. 87%, es decir, más de 8 de cada 10 personas. La mayoría de nuestras atenciones son... Y rangos de edad, ya que usted dice que tiene el doctor Jesús, que es un especialista en números, ¿cuál es el rango de edad más afín a contagio? Porque a veces pensamos en personas de la tercera edad, pero son los jóvenes los que están más expuestos o se exponen por voluntad propia, ¿no? Exactamente. La mayoría de pacientes que nosotros tenemos está de los 40 a los 57 años. Es decir, son personas jóvenes. Son personas que normalmente están dentro de la población económicamente activa. Tienen que estar expuestas, salen al transporte público, manejan contacto con otras personas, muchas veces se despreocupan de las medidas de bioseguridad. ¿Y qué sucede en los lugares en los que están expuestos estas personas? Los demás tampoco utilizan medidas de bioseguridad, no se respeta el distanciamiento, el lavado de manos, y esto aumenta el grado de exposición. Ahora que acabamos de vivir feriados de fin de año, Navidad, pese a todas las medidas de seguridad que puso el gobierno, el riesgo aumenta. Totalmente. El problema en esto es que cuando nosotros nos reunimos con otras personas, cuando estamos en un almuerzo familiar, por ejemplo, siempre está el primo, el hermano que no habíamos visto hace algún tiempo, y ese hermano tuvo reuniones con la familia de su esposa, y ese primo tuvo reuniones con la familia de sus otros primos, y de esta manera aumentamos el rango de contagio. Entonces, si una persona de estas llega a dar positivo, todos los demás pueden caer, como un efecto dominó. De esta manera es que los principales riesgos de contagio después de transporte público o contacto con personas fuera del entorno son las mismas reuniones sociales, familiares, que están fuera del núcleo familiar, entendiendo que el núcleo familiar es con quienes convivimos día a día. Con quienes estamos en la misma casa todo el tiempo. Exactamente. Y me había preguntado algo que no le respondí hace un momento. La línea de comunicación con las autoridades en realidad no es constante. Nosotros hacemos los pedidos de las fichas epidemiológicas,
para mantener el registro de nuestros pacientes, y eso ingresa al Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, no hay una comunicación directa, que sería muy importante, entre el sector privado y la salud pública para manejar una misma línea. Es decir, no existe, porque uno pensaría debería existir una base de datos donde todos van subiendo sus casos y el gran total lo tiene inmediatamente el ministerio. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, ¿cuál es la forma? Digamos, usted me atiende a mí, yo doy COVID. ¿Cuánto demoraría el ministerio en ingresar mi caso, poniendo ya a nivel personal? Los tiempos en los que se demore el ministerio no lo tendría claro. Ellos lo hacen con las fichas epidemiológicas. Pero la ficha epidemiológica nada más es una solicitud de una prueba, no es un caso confirmado. Después, a nivel general, los laboratorios que procesan las PCRs se encargan de emitir los resultados también al ministerio, y estos son los resultados que tiene. Es decir, cruzan ficha epidemiológica con prueba PCR de laboratorio. Exactamente, y así se tiene un caso reportado. Sin embargo, yo le había comentado hace un momento que tenemos muchísimos casos que no se reportan porque no tienen las condiciones para realizar una prueba PCR, y que en ese momento... Porque usted hablaba del tema económico, una prueba PCR está entre 80 a 100 y tantos dólares, que no todo el mundo tiene acceso a eso, y no está dando el ministerio o el sistema de salud pública acceso a pruebas PCR sin costo. ¿No existe ahí un porcentaje que podría un poco, para tener además la base completa y saber efectivamente cuál ha sido el nivel de contagio en Ecuador, que todavía no lo tenemos claro, ni de contagio ni de mortalidad? Es terrible lo que estoy diciendo, pero las cifras están, hay un exceso de fallecimientos comparando año 19 con año 20. De aproximadamente 40.000 personas. De aproximadamente 40.000, pero se dice que hay 13.000 fallecidos por COVID, o sea, tenemos ahí un bache de 17.000 personas, y más aún los casos de personas que han fallecido y todavía no las identifican, como lo que pasa en Guayaquil. Sí, hay un desbalance en la regulación de los reportes de casos terrible. Nosotros en un momento escuché unas declaraciones un poco desacertadas del ministro de Salud, que hablaba de menos contagios, y estos menos contagios se debían a que se hacían menos pruebas. Entonces, al tener menos pruebas... Si usted nos está diciendo el 87% de las personas que se hacen pruebas tienen casos, tienen COVID, efectivamente es altísimo. Estamos hablando de casi 9 de cada 10 personas. Sí, es un problema súper preocupante, aunque bueno, este dato para un análisis general puede ser sesgado, porque MedAdvance se ha caracterizado por manejo de COVID, entonces las personas ante cualquier sospecha nos llaman inmediatamente, pero para esto quien debería manejar los datos específicos es el Ministerio de Salud Pública. Ante lo que muchas veces nos ha sucedido, en el momento de enviarles a hacer pruebas, o al paciente se les sugiere, cuando son afiliados, por ejemplo, que intenten tener una prueba positiva a partir del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, les sugerimos a veces incluso exagerar los síntomas. ¿Qué le puedo decir? Eso no es lo más adecuado, pero si el paciente no llega con un cuadro clínico complejo o grave, por decirlo así, los médicos no tenemos indicaciones de hacerle, y muchas veces nos vemos sometidos a auditorías. ¿Por qué? Porque he trabajado en el sector público, he estado en el sector público. Todos quienes hemos hecho medicina pasamos el periodo del internado, de la rural, donde ya nos relacionamos un poco con la situación y sabemos cómo se maneja. Entonces, si el paciente no llega donde el médico, si llega nada más diciendo, mis papás están positivos, yo convivo con ellos, ¿qué puedo hacer? Estuve en contacto, ¿me pueden hacer una prueba? ¿Tiene síntomas? No. Entonces no. Eso quiere decir que los asintomáticos se convierten en grandes o en potenciales personas que contagian, porque además no tienen prueba y el sistema de salud pública no realiza las pruebas. Justamente yo había escuchado y había leído sobre los casos que se reportaron en junio en Morona, Santiago, de super spreaders, que son súper contagiadores, son asintomáticos que pueden contagiar a un montón de personas porque tienen cargas virales sumamente altas, y que se los descubría al azar por pruebas particulares que no estaban direccionadas por el Ministerio de Salud Pública. Y esto es preocupante. Muchos analistas, médicos expertos en el tema han opinado sobre esto, han aconsejado, y
Por ejemplo, se me ocurre un par de casos. Los doctores Mauricio Valencia, que es experto en salud pública, que lo he escuchado muchas veces, asimismo como Esteban Ortiz, están hablando periódicamente de estas situaciones y al parecer se hace caso omiso de las recomendaciones de los expertos, ante lo cual nosotros deberíamos basarnos, porque la opinión de quienes están estudiando todo el tiempo ensayos clínicos, reportes de casos, situaciones a nivel mundial, deberían ser quienes den las directrices para el manejo de este tema tan complejo en el país. Pero iniciativas como la de ustedes ayudan a la ciudadanía. Uno llama por teléfono. Quisiera que nos dé los datos de redes sociales y teléfonos para que sepan cómo contactar a MedAdvance y tener una ayuda oportuna y diagnóstico oportuno, que es lo más importante. Sí, justamente nosotros, cuando se comunican con nosotros, iniciamos el proceso de captación del paciente para poder dar el seguimiento adecuado. Se pueden comunicar a nuestro Facebook como MedAdvance Ecuador, en Instagram estamos como MedAdvance EC, nuestra página web que es www.medadvance.es y nuestro teléfono, que es la línea más directa de contacto, el 096-193-6444. 096-193-6444. De esa manera pueden ponerse en contacto inmediatamente con nosotros y dar el seguimiento necesario para cualquier patología que tengan, más aún en el tema que estamos viviendo. Muchísimas gracias al doctor Germán Guerrero. Pensamos que oportunidades como estas hay que tenerlas en cuenta, porque es una forma de tener atención segura, confiable, en 30 a 40 minutos en nuestros domicilios. Así es que sigámonos cuidándonos, es la única recomendación que podemos hacer: distanciamiento, mascarillas, alcohol. Nada es excesivo, porque a veces nos dicen en los hogares, eres ya temática de la limpieza, del cuidado, de la bioseguridad. Cualquier cuidado es importante para preservar la salud de nuestra familia y de nosotros en una época compleja en la que vivimos. Así es que nuevamente muchas gracias al doctor Germán Guerrero. Recordamos que él representa a MedAdvance, una alternativa para tener servicio médico oportuno y directo en nuestros hogares. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.